esto se ha dicho desde hace 40 años, ¿por qué no se aparecen de una manera más pública y aparecen, digamos, en la Plaza de Bolívar o en el Capitolio, en la Casa Blanca? Eso es lo que nosotros creemos, pero ellos son sumamente inteligentes. Hay que tener en cuenta eso, son sumamente inteligentes. Entonces no hacen esas cosas. En primer lugar, pueden causar pánico, falta preparación, pueden causar un trauma a nivel colectivo y planetario. No estamos listos para esa situación. Segundo, podrían romperse todas las estructuras de las creencias que nosotros tenemos como verdaderas y como auténticas. Ese es el punto número 2, que en un determinado momento podría ser el número 1. Es más grave todavía, y eso lo dicen ya los investigadores todos. Se han contratado todos los sociólogos, psicólogos, parapsicólogos, físicos, matemáticos, médicos, especialistas en ingeniería genética, de todo, para dar una versión muy concreta, ¿no?, científica a este asunto, a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros y qué papel nos estamos jugando, a veces sin darnos cuenta, la humanidad. Bien, entonces, para poder dar una respuesta lógica y concreta de todo esto, no hay ni un solo científico que la tenga. Todos tenemos parte de eso, y se está tratando de que toda esa información esté en estos momentos computarizada, se abran todos los archivos de los investigadores y podamos tener en forma concreta y definitiva todos los informes que tienen todos aisladamente, porque ha habido cierto egoísmo inclusive entre los científicos y los investigadores. Cada uno quiere ser el mejor en un determinado campo del fenómeno ovni. Yo propuse ahora recientemente que se abran todos los archivos, ¿no?, y todos participemos y le demos precisamente la posibilidad al público de enterarse de lo que está pasando. Que si ellos lo creen o no, eso no nos interesa, lo de menos, es lo de menos. Pero abrir los archivos y dar la información para que sepan lo que está pasando, porque todos jugamos un papel muy importante en estos últimos años del siglo. Yo tuve mi primer avistamiento sobre el volcán Irazú en Costa Rica en 1963. Exactamente la fecha no la recuerdo, pero fue en el mes de julio. Yo en aquel entonces me faltaba un mes para cumplir los 33 años, que ese es otro fenómeno muy extraño. Casi todos los contactados los han contactado a los 33 años y nadie sabe por qué escogen esa fecha. ¿Cómo lo hacen? No sabemos. Llamémoslo coincidencia. Bueno. ¿Qué vio? Sobre el volcán Irazú, estaba haciendo una erupción el volcán y yo me encontraba con dos ingenieros. Yo trabajaba en ese momento para el ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. Íbamos a poner una caseta de radio porque el volcán podía echar lava, pero hasta ese momento había hecho erupciones solamente de ceniza y de vapor. Entonces, estábamos determinando un sitio donde íbamos a poner un policía, porque Costa Rica no tiene ejército prohibido por la Constitución, bendito sea el Señor. Y entonces íbamos a poner un policía cada 6 horas con binoculares en un lugar donde no estuviera en peligro, para ver si de un momento a otro el volcán entonces iba a tirar lava. Teníamos 2 horas para sacar y evacuar a toda la gente alrededor del volcán, que se llama Rancho Redondo. Teníamos 2 horas a evacuar unas 2.000 personas. Entonces nos encontramos un domingo observando eso y de pronto aparecen en el horizonte 2 objetos que a mí se me antojó pensar que eran aviones que habían escoltado el avión presidencial de Kennedy, porque él acababa de llegar a Costa Rica para afianzar la Alianza para el Progreso en el año 63, antes de que lo asesinaran. Ya había estado por 3 días, y 3 días tembló y el volcán hizo erupción. Hicieron chistes la prensa y todo el mundo que parece que el volcán no quería que estuviera Kennedy allá. Bien, entonces vimos los 2 aparatos. De pronto se cambiaron de rumbo y se vinieron hacia nosotros, donde estábamos nosotros, cerca del volcán. La chimenea central del volcán estaba haciendo su erupción de ceniza y se detuvo en el aire el primero, ¡prum!, y el otro se detuvo detrás de la erupción. Entonces nos dimos cuenta que no eran aviones, pero nadie podía hablar. Estábamos viendo aquello y nosotros nos encontramos exactamente a unos 60 metros de distancia de donde se detuvo el aparato ese, o lo que fuera, porque yo no sabía qué era. Y de pronto empezó a bascular y se bajó lentamente y se quedó como a 3-4 metros del suelo, y se levantaban las columnas de ceniza que había caído ya en el piso. Entonces se prendieron como unos ojos de buey de los barcos y se vio azul, intenso adentro. Habían ventanillas, pero era gigantesco, tenía como 40 o 45 metros por unos 12 metros de altura, enormes, y el otro no lo podíamos ver bien porque se estacionó detrás de la erupción volcánica. Pero el otro ingeniero, después, cuando ya sucedió todo eso, pasaron como unos 7 minutos, se fueron y vimos que había pasado algo raro, que yo estaba esperando ver algo, pero no vi nada. Entonces se fueron. Vimos por reloj que habían durado 7 minutos observándonos y estábamos totalmente paralizados. A todos nos dio vómito y diarrea. Fuimos a un hospital para que nos atendieran y fue cuando oí por primera vez hablar, cuando el ingeniero jefe se quitó los guantes que traíamos de protección, los tiró contra el suelo y dijo 2 palabras impublicables y dijo: por mi madre que eso era un platillo volador. La primera vez que yo oí hablar de platillos voladores. Entonces me interesó el asunto de ahí en adelante como un hobby. El 3 de noviembre, previa al encuentro con ellos, me habían puesto una cita. Es largo de enumerar, pero voy a remitir
exclusivamente para esa fecha, 3 de noviembre de 1973, durante un sueño, no, 48 horas antes y después 24 horas antes, me dieron el sitio y la hora. Yo tenía que ir vestido como campesino, tenía que encontrar una esfera debajo de las raíces de un árbol tapado con una piedra, tenía que dirigirme a un bosque, a una laguna al norte de Bogotá. No, nunca he dado el nombre de la laguna. La gente cree que es Guatavita, pero no es ahí. Yo nunca jamás he dicho el nombre de la laguna porque ellos la usan cuando tienen que pasar por aquí y hasta ahora he guardado yo totalmente, celosamente el secreto de cuál es el sitio. Bien, me dirigí para allá, la cita era a las 8 de la noche. Yo llegué tarde, llegué a las 8:15. Y tuve tiempo para especular cuando encontré la esfera, la moví y yo creí que era como una especie de bomba, la ponía en el suelo, se me calentaba tibiamente en la mano, salían era del tamaño de una pelotita de golf, salían luces, después la tomé otra vez, caminé y llegué al sitio donde vi yo el recodo de la laguna y vi el bosque que yo había visto en sueños, me lo habían proyectado y lo vi exactamente igual. Eso, entre otras cosas, entre paréntesis, es algo que fascinó a muchos científicos en Wiesbaden, en Alemania, cuando yo en el 75 conté la historia. Es algo verdaderamente fabuloso lo que aprendieron los científicos de una información que yo di al respecto, que yo no la conocía, ni la conozco tampoco. Bien, entonces, tuve 10 minutos porque el contacto se produjo a las 8:25. Entonces tuve tiempo de especular si me secuestraban, si me llevaban para otro planeta, si me mataban. Iba a ser de mi familia, de mis amigos, de la empresa donde yo trabajaba. Yo firmaba los cheques, tenía hasta miedo de que me fuera y no pudiera pagar los sueldos. Cosas de ese tipo. Cuando a las 8:25 exactamente suena un ruido. ¡Bum! Una cosa así, se empieza a iluminar todo y veo donde van dos así perpendicularmente subiendo hacia arriba. Pero dos señoras naves. Yo calculo que tenían como las del volcán Irazú, unos 45 metros por unos 15 metros de altura, pero enormes las dos, y se iluminó todo como si acabara de salir el sol. Era algo verdaderamente sorprendente, se detuvo el ruido de las ranas, de los grillos, de los animales que hay allí, hasta el viento se detuvo y todo se quedó estático, yo me quedé asombrado. El único que se podía mover en ese momento era yo. El espacio-tiempo, algo sucedió. ¿Qué fue lo que cambió totalmente la zona? Algo que producen ellos con sus naves. Entonces se metieron así encima de los árboles y se fueron como a 100 metros de distancia, se fueron apagando y entonces todo se dio otra vez y quedó solamente como una reverberación alrededor, como un halo. Uno se apagó totalmente y ya no la pude ver más por la oscuridad y la otra se vino lentamente encima de los árboles con unos 100 metros de altura y empezó a caminar, a volar lentamente y se puso como a unos 60 o 70 metros de donde yo me encontraba y de pronto lanzó dos rayos perpendiculares así y vi que en un óvalo venía alguien así con las manos, en uno y en el otro, eran dos, y de pronto ya los árboles no me lo dejaron ver, cuando de pronto los veo caminando como a 10 metros, venían con una forma como vacilante, vi que traían trajes muy ceñidos, había también como una luminosidad alrededor, unas luces aquí en el cinturón, venían con escafandra, guantes color mandarina naranja, las botas también, se me acercaron y me miraron. Yo tuve miedo, en ese momento yo venía con la esfera, me sudaban las manos, estaba vestido de campesino con ruana y sombrero y todo. Reculé un poco y pegué contra un árbol atrás y entonces yo me quedé así y fue cuando oí en mi cerebro una voz que decía: Enrique, somos tus amigos, incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo les hacía que sí con la cara porque yo no podía hablar y entonces se acercaron y uno se quedó como a 2 metros y me dijo: me voy a acercar, no tengas miedo. Entonces yo le hice nuevamente que sí, se acercó y me tocó 2 veces en el brazo. Y entonces sentí una sensación de paz y de tranquilidad, algo que yo nunca he podido experimentar de nuevo, y es muy difícil de comunicar. Fue una seguridad tan asombrosa y una felicidad interior, una paz que me sobrecogió todo, ¿no? Y entonces escuché, dice: ven, síguenos, te vamos a subir. Y yo acepté en ese momento. Entonces me dice: ven detrás de nosotros. Me llevaron a un claro del bosque y dice: pon las manos así. Entonces yo vi donde venía la nave. Se puso encima de mi cabeza y entonces yo cerré nerviosamente los ojos, estaba con las manos así. De pronto proyectaron un rayo de luz alrededor mío como de 1 metro. Vi que las piedritas y las hojas y los terroncitos de barro saltaban.